madare nevda abo tipike blide chi abo ni da hatta dige nyone de kotala teri ne de autige tipike blide bada nyo da nyangwane kuene abo udio de kruwa de nunguro nyo da nyangwane nunda nune ne de aisede abo korese queen abo aribide chikore. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Gracias por suscribirte a mi canal. Ya hemos rebasado los 1500 suscriptores y vamos por más, Dios primero. Y gracias por ver mis videos, gracias por compartirlo. Y le mando muchos abrazos, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. En la comarca Nove Buglé existen lugares de difícil acceso donde los niños tienen que caminar de 3, 4 hasta 5 horas para llegar a sus escuelas, cruzando ríos, cruzando montañas, arriesgando su físico, arriesgando su salud para poder llegar a su casa de estudio. Muchos docentes que han perdido la vida por querer llevar esa educación a esos niños, esos jóvenes de difícil acceso. Y así que en paz descansen esos docentes que fueron esos héroes y que lucharon por una educación digna en la comarca. Y otra de las preguntas que yo me hago: tenemos autoridades locales, autoridades tradicionales, autoridades políticas en nuestra comarca. Están los caciques regionales, los caciques generales, los caciques locales. Ustedes como autoridades tradicionales, autoridades nuestras de aquí de la comarca, que nos representan, que dicen ustedes que nos representan en la comarca, le han presentado un plan al Ministerio de Educación, le han presentado un plan al gobierno de lo que se va a hacer en la comarca. Ustedes saben muy bien, tanto las autoridades políticas, los diputados, los representantes, los alcaldes, saben muy bien que la situación en la comarca es una situación que no es la misma que en las ciudades. En la ciudad se están implementando las clases virtuales, se están implementando otro tipo de estrategias porque es en la ciudad donde hay un acceso a electricidad, un acceso a internet, un acceso a computadoras. Sin embargo, en la comarca eso no se va a ver, no es posible. Entonces, ustedes como autoridades, ustedes como caciques, como máxima autoridad que dice que son de la comarca del pueblo Nove, es hora de que presenten una estrategia. Y si ya lo presentaron, yo no lo sé, o tal vez estamos muy lejos de la realidad, pero no sé si los alcaldes, los diputados, los representantes, los caciques generales, locales, regionales, han presentado un plan de cómo se va a trabajar con los niños, cómo se va a trabajar con los jóvenes en cuanto a la educación. Yo creo que no, yo creo que no. Y ustedes me dirán, queridos amigos, si ya se presentó un plan, si ya se presentó un plan, tal vez no lo he visto, pero es mi pregunta hacia las autoridades, si ya se presentó un plan, una estrategia de cómo se va a trabajar en cuanto a la educación. Lo que pasa es que existen muchas cosas de por medio, existen muchos intereses políticos, muchos intereses económicos en nuestras autoridades que se están olvidando de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y lamentablemente es la situación, es la realidad, es la cruda realidad. Estamos más interesados en que nombren a mi familiar, en que nombren a mi amigo en un puesto político, en que a mí me llegue la plata intacto en el cajero automático, en que yo pueda ganar una licitación de algo, en que yo pueda vender algo de esta comarca a otras personas. Estamos más interesados en la plata que interesados en la educación. Es la triste y cruda realidad que vivimos aquí en la comarca Nove Buglé. Los docentes han hecho un gran trabajo, como ya lo recalqué, ya lo vuelvo a recalcar, ya lo dije. Han hecho un gran trabajo en llegar a las comarcas, a impartir sus clases, a impartir sus conocimientos con los niños que ni siquiera conocen. Y también mi pregunta para esos docentes indígenas, docentes Nove que están en la comarca. Ustedes ahorita mismo están en la comarca. Usted como maestro, como docente, como profesor indígena, como profesor Nove, ¿qué está haciendo con los niños de su comunidad? ¿Qué está haciendo con los niños? ¿Le está dando algún tipo de enseñanza o simplemente se ha dedicado a vivir la vida, a quedarse quieto, quedarse callado y aquí no ha pasado nada porque no me interesan los muchachos, no me interesa la educación de los demás? Si nosotros como Nove, nosotros como indígenas, no nos ayudamos entre nosotros, nadie de afuera nos va a venir a ayudar a nosotros. Porque a nadie le interesa la educación del pueblo Nove, a nadie de afuera. A nosotros nos debería interesar ese tipo de educación porque nosotros somos el ejemplo y la guía de nuestro pueblo. Algunos dirán, bueno, lo que pasa es que tú
tú no sabes lo que da clase, tú nunca has estado en un aula de clase, tú no sabes nada de esto. No es cuestión de saber o no saber. Si usted escoge una profesión es porque usted sabe que puede servir en esa profesión. Y lamentablemente hay muchos maestros que han tenido esa vocación y han quedado encerrados en otros lugares que no es su comunidad. Y ellos quisieran estar en estos lugares de la comarca para dar sus clases. Pero no se puede, no han podido. Y se está perdiendo el año escolar y es lamentable que muchos niños saldrán de este año sin saber leer, sin saber escribir, sin saberse la tabla de multiplicar, sin saber sumar, etcétera, etcétera de cosas. Y es triste porque yo pienso que se debió presentar un plan estratégico en cuanto a educación en la comarca. Y solamente en la comunidad donde yo vivo existen 32 docentes. 32 docentes y una comunidad pequeña. Y si cada docente imparte clase a cierto número de estudiantes en su barrio, yo pienso que es suficiente. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Así que yo los animo, queridos docentes, queridos amigos, si usted es maestro, si usted es profesor, aún estamos a tiempo. El gobierno nacional ha informado que se van a reanudar las clases virtuales a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted y yo sabemos que la realidad en la comarca es una realidad diferente. Así que tratemos de hacer lo bueno, tratemos de inculcarle esa educación a los niños, a nuestros jóvenes y podamos salir adelante juntos. Y yo pienso que debemos buscar una forma de que la educación le llegue a los niños, a 1, 2 o 3, que la educación le llegue a esos niños en las comunidades. También existen comunidades donde ya llegó el virus, donde ya llegó el COVID-19, y conversaba yo con un docente y él me decía, nosotros queremos dar clase a los niños en las comunidades, en los barrios, pero está la infección, está el COVID. ¿Qué podemos hacer? Eso es una buena pregunta. ¿Cuál es la estrategia que se puede implementar en ese caso? Porque en las comunidades donde llegó la infección no se puede dar clases virtuales. La única clase que se puede dar es clase presencial a través de módulos, puede ser. Bueno, estábamos conversando sobre ese tema y me decía, nosotros queremos dar la clase, pero en este lugar no se puede porque hay un foco de infección. Una incógnita que tal vez no podamos responder o que no haya una respuesta de cómo se va a hacer en estas comunidades donde está la infección, está el COVID-19, ya llegó, ya tocó esas comunidades. ¿Qué se va a hacer con la educación de los chicos en esos lugares? Y sería bueno saber la respuesta a través de alguna autoridad tradicional, alguna autoridad política, gubernamental, que nos resuelvan ese tipo de preguntas. Esperemos que haya un plan, una estrategia de educación. Espero, si estoy equivocado, por favor, ustedes podrían con amabilidad decírmelo si estoy equivocado. Así que Dios me lo bendiga a todos, sean ustedes exitosos en lo que hacen. Les deseo lo mejor a cada uno y nos vemos en un próximo video, nos vemos en una próxima aventura y sigamos hacia adelante, sigamos luchando por nuestras tierras, sigamos luchando por nuestros ideales, por nuestros buenos principios y sigamos hacia adelante trabajando duro como siempre lo hemos hecho. Saludos mis amigos y mis amigas y bendiciones a todos.